la idea de los seminarios tienen una, como una lógica de estudio que se encaminaba un poco hacia la autonomía ya, o sea, como ir, como que ustedes adquirieran cierta, al momento de ir transcurriendo la trayectoria formativa que tienen académica, la idea es que los seminarios se transformen en una especie de desarrollo más autónomo de conocimiento, eh, particularmente en estos casos como la música latinoamericana o la música chilena, asociado a un caudal bibliográfico, derechamente. O sea, ese es como siempre la finalidad. También existen mixturas con respecto a los seminarios hoy en día, en que se consideran también aspectos prácticos, ¿sí? O sea, se hacen seminarios de ejecución instrumental o seminarios de tipo en que se adquieren más bien elementos procedimentales, no solamente relacionados con un caudal teórico o un caudal bibliográfico. Entonces, ese, ese aspecto, obviamente, como más de alguna vez lo hemos tratado, eh, con la pandemia obviamente hay muchas cosas que se modifican eh, en el sentido de que yo no puedo pensar, por ejemplo, que todos tienen las condiciones para estudiar o todos tienen las condiciones para poder leer. En fin, quizás, y eso es un lugar donde yo no voy a entrar, en el sentido de que quizás hay muchos que tienen las condiciones y la situación no se les modificó mucho con respecto a una situación más bien presencial, pero también debe haber muchos que tienen muchas dificultades. No necesariamente las tienen que decir o plantearlas, pero bajo eso yo he optado en todas las asignaturas de, del plan que me ha tocado, más bien hacer ciertas compilaciones y tratar de que los estudiantes siempre hagan un trabajo más bien relacionado con la pega que uno va a tener posteriormente en el aula. O sea, como asociando este tipo de contenido siempre de cómo poder transferirlos posteriormente al aula. Por eso el mapa sonoro, qué sé yo, o las grabaciones que hicieron en algún momento. Eh, pero, pero tiene límites, obviamente. ¿Por qué? Porque en términos prácticos lo ideal es hacerlo junto con grupos, por ejemplo, o que se puedan absorber mayor cantidad de ritmos o estilos como ustedes lo hicieron el semestre pasado. La idea, o sea, esa es una representación mínima que pueden tener. La idea es haber hecho una mayor cantidad de cosas. Lo otro, y con respecto a lo bibliográfico, también, o sea, también hay que absorber una mayor cantidad de textos porque, porque todas estas cosas están presentes en las bases curriculares y te las van a exigir después como profesor. Entonces, ahí donde, ahí es donde está un poco mi ocupación, mi preocupación, derechamente, es con respecto a poder entender que cada una de estas cosas, cada una, eh, tienen un caudal bibliográfico del cual ustedes no pueden eximirse. O sea, hay bibliografía tradicional, bibliografía básica que hay que manejar. Entonces, eh, en este caso, este curso eh, persigue como la misma idea de lo de la música latinoamericana, aunque eh, acá voy a profundizar un poco más eh, lo que tiene que ver con el aspecto bibliográfico. Muy en particular porque el aspecto bibliográfico un poco mueve o moviliza también posteriormente, o debiese movilizar posteriormente, un cierto cambio en el paradigma de lo que hemos entendido como música chilena. Entonces, acá el curso va a tomar, eh, si es que, según lo que alcancemos a poder tratar también, porque si bien un curso normal, en condición normal, tiene 16
a 16 clases. Siempre de esas 16 clases hay 3 clases que son para evaluación, uno queda con 13, y de esas 13 clases están la- las semanas de desconexión, que son más o menos 3, uno queda con 10 clases. Entonces, eh, a decir verdad, en lo último tiempo, uno sacando un promedio, el semestre tiene alrededor de 10 a 11 clases, 12 clases máximo, máximo. Eh, y ahí se descuentan a veces, qué sé yo, los intermedios que hay, o feriado, o interferiado, o cualquier cosa que pase que no se pueda hacer una clase. Entonces, en general, el tiempo de desarrollo de la actividad curricular está entre 10, 11 clases, más bien. Entonces, pensando toda esa lógica, ¿sí? Em, em, hay una división de este curso como en 3 elementos, que son los elementos más, que son bien paradigmáticos también. O sea que esto de entender la música chilena como música folclórica, popular y docta, por ejemplo. Esa situación, a pesar de que musicológicamente se ha ido modificando considerablemente, sigue, sigue teniendo una presencia muy fuerte incluso en políticas públicas. O sea, por ejemplo, los FONDAR siguen teniendo esa división de popular, lo docto y lo folclórico. A lo folclórico se le tiende a llamar también tradicional y de cultura indígena. También incluye, ahora lo dice textualmente, antiguamente no lo decía, pero ahora lo dice textualmente. Entonces esa división, insisto, un poco para la musicología es un tanto diosa ya, sigue siendo bastante, yo no sé si exitosa, pero sí utilizada. Y eso pasa, por ejemplo, como decía, en la política pública, los estándares, también pasa en los fondar, aparecen los estándares también de formación de profesores que también se insiste en esa lógica. A pesar de que yo trabajé en esos estándares, fue muy difícil modificarlo. Y las bases curriculares aún más. Sigue esa presencia de estos 3 elementos. ¿Por qué digo que estos 3 elementos? Porque es la única manera de encasillar ciertos elementos o ciertas músicas o ciertos aspectos de la cultura, eh, para un mayor entendimiento, pero a su vez lo dificulta más. Eso es una cosa que vamos a tratar en el curso también. Pero lo vamos a observar desde esas 3 lógicas. En algún momento se unen estos aspectos. Y ahí donde es muy difícil hacer una catalogación. Es muy difícil eh, eh, entender ciertas músicas que transgreden los límites de lo popular, transgreden los límites de lo tradicional, transgreden el límite de lo docto. Ahí ya se encuentran en unos nodos que es muy difícil de comprender, pero que intentaremos de alguna manera dar salida, al menos bibliográficamente, a eso. Me interesa mucho eh, en que cada uno de estos elementos que vamos a desarrollar vienen asociadas a una serie de audiciones. Audiciones que tienen que hacer porque hablar de música chilena en general, o tratar la música chilena posteriormente en las escuelas, requiere que el profesor tenga una cantidad de audiciones en su cuerpo, o la profesora, tengan una cantidad de audiciones. Algo así como las horas de vuelo que pueda tener un piloto en avión. Tienen que tener audiciones, tienen que poder comprender que las audiciones representan o tienen una representación ideológica también en el discurso institucional al que uno va a escribirse. Es muy importante eso. Entonces, siempre, cada clase vamos a dejar un grupo de audiciones, eh, eh, y junto con las audiciones, ustedes debieran desarrollar también una especie de ficha que, que la vamos vamos a hacer un estereotipo de ficha, una como ficha técnica, que eso se ocupa mucho también en las escuelas, en general, las instituciones.
que tiene que ver con usted en realidad para poder entender el audio que están escuchando, o sea, qué es lo que se escucha, cómo se escucha, cosa que como una especie de apreciación musical que tiene que estar dando vuelta. Eh, Cosas técnicos musicales, como por ejemplo la métrica, la tonalidad, en fin, con un pequeño análisis técnico musical con alguna especie de comentario con respecto a eso. Esos elementos, siempre pensando en que en algún momento ustedes van a requerir de estos materiales para su labor en el colegio, siempre, o sea, eso se lo doy por, por, por hecho. En el caso de la música folclórica o música latinoamericana en general, son bastante recurridas en el aula. El problema que hemos tenido es que siempre se recurre a la misma lógica o a la misma transcripción de elementos que ya están un poco o un tanto obsoletos, tanto por la confusión que hay en términos de conocimiento de estas músicas, hay una confusión, y eso lo puedo dar fe porque eh, como uno está muy introducido en esta cosa de grupos de ex profesores, de profesores, en ejercicio, consultas, qué sé yo, que muchas veces me hacen, se nota uno esa dificultad por entender lo que es la música chilena, por entender este concepto que es muy complejo, pero sigue, insisto, manejándose bajo ideas muy antiguas y muy ya desplazadas absolutamente, sin entender el concepto propiamente tal. Entonces, eh, eh, la perspectiva es tratar en lo posible de acercarse a estos tres núcleos: música de tradición oral, si lo queremos decir de alguna manera un poquito más cercana, música popular y música docta. Esperemos llegar a observar esos tres elementos. ¿Cómo se van a observar? A través de escuchas, por eso que las escuchas son súper importantes y eso como una especie también de evaluación permanente, va a requerir que usted haga un grupo de audiciones y sobre esas audiciones pueda preparar este núcleo de ficha. Ese va a ser un tipo de evaluación que vamos a tener. Ahí yo les voy a mandar el formato y obviamente semana a semana vamos a ir incorporando este grupo de audiciones necesarias para comprender un poco el proceso. Como segundo elemento está la música de docta o de tradición escrita, como también se le llama, que lo ideal es mantener esta idea de mapa sonoro o más bien una cosa más bien descriptiva de este aparato. Entonces también es importante tener ciertas audiciones que también son requeridas por las bases curriculares, un grupo de audiciones más bien de músicos doctos chilenos, tanto los antiguos como algunas miradas presentes con respecto a eso. Para eso, una otra evaluación que tenga que ver con esa representación. Importante que sepan quiénes son, conozcan y tengan un esquema en su cabeza, al menos por antigüedad, por tiempos, por estilos musicales, en fin. Eso es lo docto. Y en lo popular, que es un poco más complejo, entendiéndose lo popular como en algunos casos con una fuerte vinculación con la tradición oral, ¿no? O lo que se llama como folclórico. Ahí también requiere de aparatos de audición y también de comprender lo que se llama el texto-contexto. En todas estas cosas, en todas estas tres definiciones, aparece ese elemento de estudio, de análisis de la música como texto-contexto. El texto puede ser la música propiamente tal, el borde de la música, o sea, el espacio de la música, y el contexto aquello donde se desarrolla este espacio de la música. Esos son como los tipos de análisis más de tipo, yo diría, sociológico, semiótico. No sé si vamos a llegar a esa profundidad, pero al menos comprender eso, al menos lo popular o lo docto en ese espacio. Bueno, esos son como los elementos. Ahí están como las tres líneas, los tres núcleos, las tres evaluaciones.
Em, y, ¿y qué más? Y bueno, pero eso hay que observar cómo también, y ya ustedes lo saben, cómo el semestre transcurre. ¿M? A veces se alcanzan a hacer dos evaluaciones, eh, pero eso hay que verlo en el desarrollo, no ahora. ¿Tienen alguna consulta? No, por mi parte. Por mi Ya, parte tampoco, profe. No, tampoco. perfecto. Vamos a partir entonces ya con Tuti, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Me interesaría partir con una dinámica. Me gustaría saber qué ustedes entienden por música de tradición oral o música folclórica. Eh, si alguien de ustedes pudiera yo escuchar de ustedes, de un par de personas, eh, ¿qué es lo que entiende por la música de tradición oral o la música folclórica? Lo escucho, a ver. Hola, eh, Hola, Juan Camilo Ulloa. profesor Anthony. Sí. Puede Sí, ser la música que sin estudiarla, digamos. Por ejemplo, en el campo se iba transmitiendo de cantor a o no necesariamente tampoco de cantor a cantor, sino de familiar en familiar, o persona que simplemente sabía tocar un instrumento, aprendiendo y que quedó, como se dice en la tradición, por el tiempo en el que la canción quedó. perfecto, claro. O sea, como particularmente la música del campo, la música rural, asociada a una tradición oral, obviamente de transmisión, ¿cierto? ¿Alguien más? Gracias, Camilo, Juan Camilo Ulloa. Sandra, dale nomás. Hola, por mi parte igual relaciono como la tradición oral y el folclore como a los contextos culturales, como relacionado siempre con las culturas de los diferentes lugares que se va como manifestando esa expresión de transmisión. Perfecto. Yo voy a grabar. Recording in Ahora sí. progress. Em, como al contexto cultural y a las formas de transmisión, ¿cierto? Sí, sí, como una forma de ir transmitiendo las generaciones hasta la actualidad. Perfecto. ¿Alguien más tiene? ¿Nadie más tiene una idea de folclore? Yo, De Pablo Muñoz. sí. Es como la música que no, o sea, como que no está escrita como de forma formal, por así decirlo. A mí me parece. Como la música que como que se aprende por medio de como, no sé, como por ejemplo, como las reuniones familiares, eh, eh, como, no sé, como así, o más de manera como hablada. Por eso tradición oral, como más de, como una transmisión más como familiar, no sé, más cultural, no tan, eh, No como- formal, como algo estructurado, ¿cierto? A claro, eso te refiero, ¿no? Como que no tiene una estructura de transmisión. O sea, es lo que es nomás y claro, no, eso mismo. no es. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Constanza, Hola, ¿me hola, escuchan? Ya. te Yo escuchamos. creo que el folclore es como todo lo que forma parte de una cultura. Aparte de solamente la música, siento que el folclore es como la vestimenta, las costumbres, la comida, todo eso. Algo así tenía yo entendido por folclore.
Ya, perfecto. Por una parte de la cultura es todo, ¿cierto? Correcto, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Ahí tenemos como un pequeño barrido. Ahora, ustedes podrían, por ejemplo, de estas concepciones de las que estamos hablando, ¿ustedes tienen algún apoyo bibliográfico para esta conceptualización? No, yo por mi parte, cero apoyo bibliográfico. Ya, me parece que los demás también. Bueno, ese es por ejemplo, los PDFs de Mora. Ah, aquí dijo, ya. ¿Y se recuerdan los PDFs de Mora? ¿Cómo eso? ¿Alguien podría describirlo? Me imagino que el profesor de folclore, ¿no? Profesor de danza. Hola, profe. ¿Te Sí, refieres a los PPT, Dago? sí, tal cual. Perdón, los PPT, nada que ver, los PDF. Por ejemplo, lo que decía la Connie, porque según yo lo entiendo como el folclore vida, que en el fondo es todo lo que hagan los cultores, pues como esa manifestación que uno diría folclore, pero ellos creo que no lo ven así, pues es su día a día. Perfecto. Ahí apareció un concepto, ¿cierto? Folclore vida. Eh, bueno, hay por ejemplo, si yo le dijeras Inti Illimani es folclore, ¿No? Yo creo que sería una proyección folclórica bastante estilizada. ya, Yo creo que sí, es folclore, profesor, la verdad. ya, Que no perfecto, sé si ellos lo hayan, por ejemplo, aprendido como ido a un conservatorio de folclore, sino que creo que ellos se juntaron en la universidad a tocar y ni siquiera estudiaban música propiamente tal. Como que igual lo adquirieron viendo y viajando y escuchando. perfecto. Sandra dijo que sí, levantó la manito ahí. Sí, yo igual considero que sí son parte del folclore, sobre todo que siento yo que alguien, o por lo menos donde yo como que me crecí, se escuchaba Inti Illimani y se relacionaba al tiro como con Chile, y la música derechamente folclórica. Perfecto. Qué interesante eso, Sandra. ¿Tú viviste fuera o...? No, 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 yo me crecí en Punta Arenas, pero Ah, la música que se escuchaba ya era súper distinta. Entonces, Inti Illimani era como chileno, pero bien como no, no del sur, pero sí era lo sí, relacionaban a Chile. es como una república aparte de Punta Arenas. Sí. Sí. Bueno, en Punta Arenas, todo ese sector, hay una cosa muy cercana a la música argentina también, a los chamamés. Sí, de hecho, cuando Dago decía como que en el ramo o sea, cuando nos enseñaban todo lo que era la proyección folclórica, yo sí sentía cosas con las que yo me había crecido que para mí no eran parte del folclore, no era algo tan como asombroso, pero ahora me hace sentido lo mismo, como que igual hay tradiciones acá de Santiago que no se consideran tanto como parte del folclore, pero para mí sí porque es nuevo, entonces como todo muy loco. Bueno, claro, porque al fin de cuentas, esta conversación inicial, que para mí es indagatoria, ¿cierto? Para saber cómo ustedes vienen constituidos con respecto a este conocimiento, ya levanta muchas interrogantes, ¿cierto? Como tú planteas. Yo pienso que sí, por tales razones, que son razones muy locales, muy culturales también. eh, pero para otros tienen otras visiones. Entonces, ¿de qué manera tomamos esta cuestión tan jabonosa, ¿cierto? Porque es jabonoso el concepto folclore o tradición oral, o bien difícil de tomarlo, y en particular porque en muchos de los casos, insisto, hay una omisión
bibliográfica con respecto al tema. Todas las, en este caso de la música, de las cosas más increíbles que ustedes pueden imaginar, han sido estudiadas o han sido documentadas o se ha intentado esclarecerlas, o sea, que es la finalidad de la academia, esclarecer ciertos elementos, desde diferentes metodologías, desde diferentes enfoques, pero intentan esclarecer las cosas de la cultura, particularmente esto que tiene que ver con la etnografía, o sea, con el terreno, con el trabajo de terreno, cuando fue observado en su momento 100 años atrás, 50, 30, cuando aparece su observación, aparece una conceptualización y aparece un intento por comprenderlo. ¿Sí? Ahora, esos intentos por comprenderlo son complejos también. Entonces ustedes ya aquí han hablado de varios conceptos, por ejemplo, folclor vida, proyección folclórica, por ejemplo, que son conceptos, o sea, hay elementos conceptuales. Mi pregunta es, ¿ustedes saben de dónde viene eso? Yo me acuerdo, profesor, que usted nos comentó una vez que son términos de un tal Daneman, Ya, que los acuña como en los 80. poquito antes, mucho antes, pero bien, bien, o sea, lo escucharon por mí, yo pensé que lo habían escuchado por las otras cátedras. Por las otras cátedras no acentuaron el aspecto de dónde viene ese concepto. Creo que no. Si algún Ya, compañero me ayuda, no recuerdo ayúdenle No, bien. creo que no. ayúdenle por favor a... Bueno, entonces, bueno, es ahí donde hay que poner, como diría un buen chileno, ahí hay que poner el diente, ¿cierto? El diente en aspecto bibliográfico. En un aspecto, cuando hablo ustedes saben, cuando hablamos de bibliografía, hablamos de la manera de poder entenderlo a través de diferentes corrientes. No es que uno se case con una corriente, pero le ayuda a comprender esta cosa relacionada con el folclore o con este concepto, entre comillas, ¿cierto?, de folclore, para poder entender, como diría un antiguo compositor chileno, ¿qué diablo es esta cosa? Decía siempre. ¿Qué diablo es esta cuestión? Ahí es donde veo yo vacíos bibliográficos. Así que vamos a empezar a llenar estos vacíos, obviamente no exentos de complicaciones, ¿sí? Porque como son ideas, eh, son llegadas a estos objetos, entendamos el folclore, ¿sí? O música folclórica chilena, como objeto de estudio, ¿cierto? O sea, aquí nosotros estamos entendiendo eh, en, en- en términos investigativos, que es siempre la idea que ustedes tienen que desarrollar, porque ustedes son profesionales, van a ser profesionales de la educación musical, no pueden ser, eh, no pueden, y esto es casi un imperativo, hacer referencias a elementos, a conceptos, sin tener claro de dónde provienen. O sea, es parte de la profesión la referencia. Ya lo hemos al menos visto desde el primer año. Una opinión es una cosa que uno no puede, es como cuando te piden la opinión en la calle o en, qué sé yo, un matinal. Ahí lanza una opinión. Pero un juicio profesional tiene que tener elementos de base de dónde yo me paro derechamente, me posiciono como profesional para dar un juicio con respecto a algo. Entonces, si hay algo que he observado o que sabemos que no está bien estructurado en la profesión, es la cosa conceptual. Entonces, ahí es donde vamos a poner mucho diente, ¿cierto? Y también a partir de eso vamos a ir entendiendo cuestiones bien prácticas. Vamos a introducirnos entonces en esta primera etapa. Bueno, deben estar viendo algo, ¿cierto? Que dice una canción que dice más o menos así, ¿no? Música de tradición oral popular chilena del 20 al 73, más o menos. Y aquí están los tópicos: folclore, música típica, neofolclore, nueva canción chilena, canto nuevo. Como una especie de recorrido. Pero para eso vamos a partir un poco con algunas cosas que
que es necesario recurrir y que un poco compensando esta acción inicial que ustedes hicieron con ciertos conceptos. Es muy probable que ustedes hayan planteado muchas de las cosas a través de lo que en algún momento alguien le planteó o de lo que ustedes lo han entendido como con cierta creencia. O sea, la creencia de que el folclore es tal cosa, la creencia de que el asunto funciona de esa manera. Bueno, vamos les voy a compartir algunas cosas muy simples para mirar. Ahí sí. Bueno, ahí deben estar viendo un YouTube, ¿cierto? Un video. Anoche me resbalé en una concha de jabón, en una concha de jabón, la concha como era. Bueno, eso, ¿cómo ustedes lo podrían determinar? ¿Eso es folclore? Creo que sí, profesor. Perfecto. Vamos a ir viendo varios ejemplos cortitos. Entonces, si usted Jamás conocí a mi madre, mi padre no sé quién fue. Por eso todos me dicen que soy el guayo José. Jamás conocí a mi madre, mi padre no sé quién fue. Por eso todos me dicen que soy el guayo José. ¿sí? Eso que está ahí, ¿cómo usted, si fueran profesores, por ejemplo, dijeran, tienen que hacer un trabajo con los niños en el colegio? ¿Esto lo tipificarían como qué? Folclore también. Folclore también, ya. Vamos de nuevo. Estos acordes pertenecen a una vieja canción tradicional que allá hace muchos años encontré en la zona Caribe, en la frontera de Venezuela y Colombia. La cantaba una mujer de color, la aprendí, me encantó y la caminé por el mundo. Mucha gente me la adjudica. Honor hubiera sido para mí que fuera mía, pero no lo es. Es mía en cuanto a lo que tenga de sensibilidad mi corazón, de cosa receptiva. Es un tema anónimo, plural, folclórico. Es de ellos, de la gente morena de esa zona, frontera Venezuela-Colombia. Es la madre, el tema es la madre que deja a su niño, porque se va al cafetal a trabajar, y deja a su niño en manos de una mujer, de una vecina, hermana de ella en el color, en el destino, en la vida. Y entonces le dice que se duerma, le pide que se duerma al niño a la vecina, y le ofrece, le promete que la madre ha de traerle cosas que todo niño negro quisiera gustar, comer, probar, pero de a dónde a veces no se puede, la vida tiene otras letras, otra condición. Le ofrece codornices, $2 la yunta, no puede ser. Carne de cerdo, tampoco, no puede ser. En fin, como toda canción de cuna, pisa la tierra. ¿Conocen la canción esa, cierto? ¿Duerme negrito? ¿Esa? Sí. Ya.
¿Qué pasaría ahí? ¿Eso es folclore o no? Yo creo que igual, sí, profe. Me arriesgo. También sería folclore, ¿sí? Te va a traer muchas cosas para mí. Y si negro no se duerme, viene el diablo Bueno, él es blanco y Atahualpa Yupanqui, que es de donde Víctor Jara sacó la canción. La aprendió probablemente de algún disco de él y después la hizo más popular, al menos en Chile, Víctor Jara, ¿cierto? La versión de Víctor Jara probablemente más conocida. Bueno, al parecer seguimos incorporando el folclore, ¿cierto? Como tal. Acá. Buenas noches, qué bueno que vinieron. Esta es una película que anótenla por ahí, se la recomiendo que la vean. Ah, yo pienso que debe ser una, un- mm, creo, creo que una de las mejores películas chilenas de todos los tiempos. Eh, muy heavy, muy interesante. Y se llama Largo Viaje, es del año 67 y relata un poco la vida de de todas las personas que vinieron del campo a la capital y ahí aparece la escena de un velorio del angelito en la película, ¿ya? No les voy a contar la película porque prefiero que la vean. Cuando tengan un tiempecito, véanla. Es bien, la música no es Hollywood, obviamente. Entonces eso lo hace mucho más interesante, muy chilena, y además tiene imágenes maravillosas de Santiago de esa época. Eh, Se la recomiendo. También como ropaje cultural también de aquello que se entiende como los chilenos, ¿cierto? Bueno, y en esa aparece esta escena. Avisaron muy tarde. Pasen, pasen. ¿Y la compañera? Ahí está. Adelante. Reina del Santiago, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Oye, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Te piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Sabes lo que es el velorio del angelito, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, profe. Perfecto. Esa era una tradición del campo rural que el niñito o la niñita muerta, a veces recién nacido en muchos casos, como no había, desde la iglesia no había pecado, se iba directamente, era un angelito inmediatamente, se iba como al cielo. Entonces se les colocaban alitas y se le hacía toda una representación de ahí está, ¿cierto? ¿Ves? Se le colocaba esa alita porque se supone que era un angelito que inmediatamente se iba al cielo. No tenía que pasar por ningún lugar más. Entonces, eh, y ahí se le cantaba. Y el canto, en este caso, a lo divino, el canto del angelito como tal, tiene que ver con esta idea de que es el niño, este niño o esta niña, que le canta a su madre, eh, eh, por intermedio del cantor. ¿Sí? El cantor es una especie de mediador entre, entre el niñito o la niña que le canta o que le dice cosas a través del canto a la madre. Eso se llama canto a lo divino. Al cielo lo han de llevar hacia allá volando. Ese santo rubio Hacia allá volando a gozarla el angelito. Su madre queda en un grito llorando lo que en la tierra. La muerte lo desconsuela al hijo de sus entrañas. Que lo alumbre en la mañana y en la tarde la ingeruela. perfecto. Eso sería folclore, lo que está presente ahí. Sí. Lo entienden, se entiende como algo como lo folclórico. Bueno, seguimos en esta cruce de cosas, ¿cierto? Estamos
Estamos llegando, tratando de Introducing estamos tratando, Speech eso Law, también es folclore, the most natural tratando de sounding hacer puntos de encuentro o puntos de desencuentro, ¿sí? Eso sería folclore. Eso no Sí. sería folclore chileno como tal, pues, ¿sí? ¿Ya? Sería más bien folclore como mapuche. Tengo una duda al respecto de lo que dice Juan. Siempre me pasa con la música mapuche que siento que no es parte como, no es como que lo mismo que dice, como que no es chileno, sino, entonces no sé si le diría como folclore chileno. Mm. Bueno, ciertamente que de lo mapuche como tal, tenemos ahí, ustedes lo estudiaron en el primer año, se lo recuerdan, ¿cierto? Toda esta instalación eh, que la estudiamos hace 2 años, porque ustedes están en tercero, ¿cierto? Tercer año. Entonces, hace 2 años nosotros estudiamos esa instalación que se hace en Chile del Estado-Nación a través de la educación, como dice Althusser, como un mecanismo un aparato ideológico, como es la educación, es la forma que el Estado chileno, de alguna manera, eh, se trae consigo una monocultura, ¿cierto? Una sola forma de comprender el Estado. Y en esa concepción cultural, obviamente las culturas originarias, como se le llama, o lo indígena, en este caso en Chile, todas las culturas a lo largo de todo el país, que eran divergentes o que difieren de este modelo europeo particularmente, gringo, el norteamericano también, eh, quedan fuera de esta construcción. Y para eso las escuelas o la institución educativa como las escuelas normales, ¿se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Ya, perfecto. Es que es importante eso porque está todo muy ligado. Eh, instala un concepto de educación, un concepto de civilización, de desarrollo, de progreso, que deja fuera las culturas originales. Entonces el problema mapuche, como se le llama, es un problema del Estado con los mapuches, ¿sí? O con la cultura, que queda en una especie de borde fuera, porque no eran los elementos que se quería, como los que se querían reconstruir el Estado, o se quería construir aquel Estado-nación desde esta lógica moderna, modernista, ¿cierto? Este aparato modernista que tiene la instalación del Estado, ¿sí? De la República particularmente, ¿sí? del Estado República, que están cuestionados hoy en día en la constituyente. Me imagino que han estado un poco atentos a eso. Y obviamente ha salido el tema, o ha salido con mucha fuerza esta especie de descuelgue, ¿cierto?, de las culturas que no formaron parte del Estado-Nación. Y ha aparecido, y eso me pone muy contento, ha aparecido nuevamente la discusión del Estado-Nación, de lo que en algún momento nosotros hablamos o tratamos bibliográficamente, este cuestionamiento a la concepción de Estado-Nación, ¿sí? Y cómo se necesita la instalación de un Estado plurinacional, por ejemplo, que no se consideró en el nacimiento de los estados, porque lo indígena había que sacarlo por un interés político de sus territorios. Entonces nos queda, no, en ese sentido era más fácil sacarlo teniendo teniendo un aparato jurídico que permitiera expropiar, por ejemplo, en este caso en el Chile, como pasó en Chile, como pasó en todo el mundo en realidad, expropiarlos de sus territorios. ¿Para qué? Para utilizarlos a razón del concepto de idea de progreso y desarrollo económico, a través de una instalación de un modelo económico más bien capitalista, ¿sí? Con mucha más fuerza,
impulsado muy fuertemente por la revolución industrial también. Cosas que ahora estamos pagando el costo de ese deterioro, de esa concepción económica, derechamente. Ya. Bueno, casi todos los audios que escucharon, o que escuchamos, o que observamos, que vieron, los pudieron, dijeron sí, esos folclores, a excepción del último que ustedes podrían considerarlo como que algo que no es de folclore chileno. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Profe? Sí, dígame. Igual quería dar una idea como sobre eso último, Dígame. porque siento que sí podríamos hablar de que ese purrún es folclore como tal, como por lo que hemos hablado de folclore hasta ahora, pero habría que tener cuidado en eso de decir que no es chileno, sino mapuche, porque igual siento que el folclore como que siempre se ve de una mirada antropológica, como que se crea desde fuera, por eso que no es como música como tal, sino que es folclore, es como otra cosa que tiene que ser investigada. Y en ese sentido como que, no sé, puedo hablar de que Inti Illimani, por ejemplo, es folclore, siendo que esa es música que debería ser, como por así decirlo, chilena, y se supone que nosotros somos chilenos, que lo dejo bien abierto porque cada uno sabrá. Eh, como que la música mapuche sí cabría como... Si para nosotros Inti Illimani es folclore, la música mapuche también sería folclore, pero para los mapuches. Para los mapuches, no para nosotros, como... Me enredé un poco al final, no sé si se entiende Sí, como la idea. no, del- sí, es porque es enredado. O sea, en bien general confuso. tenemos lo que vamos, me parece muy bien, Felipe, lo que planteas tú, porque eh, existen intentos, eh, entre paréntesis, voy a colocar un paréntesis, es ineludible que en las cátedras yo no haga hincapié en aspectos que tienen que ver con mi investigación como académico. O sea, por favor, me gustaría que no entendieran esto como un dejo de vanidad, eh, asociar los estudios que he realizado o mi objeto de estudio, que ustedes saben que es Carlos Isamí, como curador de su archivo. eh, Tengo a la venta un libro, no. Eh, tiene que es justamente quién es el primer etnomusicólogo chileno que estudia in situ eh, a los mapuches, que convive con ellos, que tiene una relación muy estrecha, extremadamente estrecha, y que todavía no es conocida derechamente. O sea, vamos a observar un par de cosas con respecto a él, porque tiene mucho que ver con los mapuches. Hay un artículo que estoy publicando ahora que va a ir a una evaluación a la revista para su publicación, si logra pasar la evaluación, pero que ahí voy a compartirlo con ustedes igual, porque creo que es bien importante, porque modifica algunas concepciones con respecto a los estudios de la música mapuche, que él hizo y que eran absolutamente desconocidos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad de que los profesores hagan investigación, que la puedan incorporar en la formación de los profesores, en la formación. O sea, uno investiga no para el mundo externo, sino que investiga para su universidad y para las cátedras que uno da en la universidad. Y eso hace que, de alguna manera, lo que ustedes puedan obtener como conocimiento sea relevante. De lo contrario, no es un repetidor de bibliográfico, sino que también genera bibliografía también para otros, en este caso como conocimiento nuevo. Así que cuando, cuando yo retome estos aspectos, cuando yo tenga que dar a conocer, voy a recurrir a este caudal de conocimiento, sin que ustedes, me gustaría que no entiendan esto como una vanidad propia, sino que hablo de mí mismo. O sea, no, es parte de la formación justamente que los académicos investiguen, y es parte que esta investigación sean el núcleo que mueva las asignaturas que uno entrega. ¿Sí? Espérenme un momentito porque no sé si me vienen a dejar algo, lo voy a mirar. ¿Ya?
no era nada. Así que eso, ¿ya? Pero el caso, bueno, viene a que Isamí siempre intentó por todos los medios de incorporar en esa época, obviamente, a incorporar lo mapuche como parte de lo que se entendía en esa época, en los años 30, estoy hablando, el folclore nacional. Y, y, o sea, estaba en el ideal, al menos en esa época, esta intención, esta idea. ¿Por qué? Porque no era considerado así. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen, me recordé eso, porque claro, los mapuche no era considerado al interior de lo que era la nación, lo que era el Estado-nación. No estaba afuera. Y ahí tiene mucho sentido, un poco lo que los intentos de Carlos Isamí a principios de los años 30 de incorporar a los mapuches como parte de la nación, porque estaban absolutamente segregados. O sea, era algo que no se quería, o sea, derechamente. Y en esa época, obviamente, que estudiar los mapuches no era una cosa que fuera muy bien vista, ¿sí? No era un aspecto relevante, no era importante estudiar a los mapuches, no. Habían intentos filológicos, por ejemplo, de entender el lenguaje, en fin, pero la idea era algo como que no estaba, era como, si yo intentara explicarlo de mejor, es como la concepción de lo que hoy en día es el flight, así como algo como que nadie, así como casi como una cultura de la que muchos no quieren tener ningún tipo de relación, entendiéndose el flight más cercano como al delincuente. Los mapuches también eran considerados, estaban Profe, como en esa línea, así como muy en esa línea. Sí, Dago, dime. es que tengo una duda respecto a eso porque, por ejemplo, creo yo que el flight quizás sí se siente chileno, parte de algo, mientras que creo que el mapuche no, en el sentido de que, por ejemplo, si ellos no se sienten parte de algo, está bien, creo que nosotros tengamos dudas de que si eso es chileno o no, pero al momento de enseñarlo, creo que tenemos que tener ahí como, no sé, pues una visión bastante definida, esto pasa en nuestro país o esto es música chilena, decir que es como algo ajeno a nuestro país, igual es como medio no sé, me deja dudas. Sí, bueno, hay que aclararlas, pues, poco a poco. Lo que yo estoy planteando es intentando eh, contextualizar la visión mapuche desde los años, no sé, de principios del siglo XX, de 1900. Fíjense, cuando se crea el Instituto Pedagógico, eh, uno de los alemanes que llega a Chile es Rodolfo Lenz, ¿sí? Rodolfo Lenz. Lenz, anótenlo. Lenz, es un tipo muy importante, Rodolfo Lenz. Y él se le reconocía como un viejito sabio, y, y él era como lingüista, pero además filólogo, que trabajaba toda la cosa de los idiomas, hablaba varios idiomas también. Y cuando llega a Chile, una de las cosas que él, en 1889, estamos hablando de 1889, 90, por ahí llega y se encuentra que como cuentan algunos de sus estudiantes en algunos escritos, dice que cuando sale a la calle y escucha a los chilenos hablar, dice que se encuentra con un español muy, muy diferente al que él había aprendido, como alemán, obviamente, probablemente. Y que es un español muy extraño, lleno de palabras que probablemente él no logra identificar. Hablando de 1890, ¿cierto? Ya. Y eso lo hace pensar mucho con respecto al español como tal, y se da cuenta que mucho de aquello que él escuchaba, que estaba en lo que lograba percibir, estaba lleno de palabras mapuche, muchas palabras mapuche. Cuando él caminaba como en aquellos escondrijos de lo popular, ¿cierto? De muchas palabras mapuche. Y ahí él siente una fuerza de estudiar
justamente a los mapuches y estudiar particularmente el lenguaje. Y es el primero, quizás probablemente, que tiene estudios sistemáticos con respecto a la lengua mapuche. Y es un alemán. Y su primer estudio no puede ser publicado en Chile, no lo publica en Chile, lo publica en Alemania, porque en Chile no entendía la intelectualidad, no entendía que un tipo que venía de la cúspide de la civilización se quisiera meter con los mapuches. No se entendía eso. No lograban que este tipo no tuviese que estudiar algo que lo único que se quería era sacar, y él lo estaba estudiando, lo estaba levantando como un objeto valioso, cosa que acá en Chile no se tenía esa idea. Tanto es así que él en el año 1906 genera un grupo de trabajo entre chilenos también, y que son las primeras investigaciones sobre folclore en Chile, se dan en 1906. Se crea esta sociedad. Y esta sociedad empieza a tener muchos problemas porque también hay un grupo de chilenos que dice, chuta, esto es valioso, es muy valioso. Y no solamente, no había en esa época, fíjense, una diferencia para Dago, sobre todo, una línea tan clara entre lo mapuche, lo indígena y lo criollo. Mira qué interesante. O sea, el mundo aural, el mundo de lo que uno escucha, estaba muy, muy concatenado con aquellos elementos mapuche. Muy, muy concatenado. El mundo aural, o sea, esta cosa de la percepción, las comidas, los dichos, la cosa como se habla, el cómo se habla, pasan a ser formas de estudio, los cuentos, la adivinanza, ¿sí? Ciertos acertijos muy propios de la cultura chilena en esa época, muy propios, estaban llenos de elementos que estaban asociados, no estaban disociados. No había una disociación entre chilenos como la que está planteando Dago, como el mapuche y el chileno. No se entendía eso porque no había eso, porque existía en el medio una cosa muy asociada, muy, muy concatenada. Y ahí empiezan una serie de estudios, que empiezan a publicar esta adivinanza, esta picardía del lenguaje, que también es en el año 1909, es súper... bueno, la intelectualidad, las élites chilenas lo destruyen un poco a través de una publicación que se hace de adivinanzas que eran muy de doble sentido, pero que ellos entendían que era algo valioso recogerla y publicarla. Cuando se publican, el chileno intelectual, obviamente, las élites particularmente intelectuales, decían, ¿cómo es posible que se publique esto? Esto no es merecedor de una publicación, esto es muy, como diríamos hoy día, muy flight, muy fuera. Y esos elementos que estaban ahí estaban asociados no solamente a esta división que hoy en día tenemos tan clara como lo planteaba, como los chilenos y los mapuches. No, en realidad no era así. Estaba muy asociado, muy juntos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas, y hasta el día de hoy, tienes comida, tienes aliños, tienes una serie de cosas, de acciones incluso, muy asociadas a los mapuches, que están impregnadas en la cultura, pero que no son reconocidas como tal. Están muy fuertes. Eso hace muy difícil esa conceptualización de los chilenos y los mapuches, creo yo. Está más asociado más bien a una separación política, jurídica política, pero no cultural. O sea, es mucho más compleja. Pero vamos a seguir caminando para entender, dilucidar esto. Seguimos. Bueno, aquí hay un par de cuestiones iniciales. Unas reflexiones iniciales que me gustaría instalar, de lo que yo pienso un poco también, o sea, me hago parte de eso. La música es un dispositivo o mecanismo de construcción identitaria y de representación social. O sea, otra más, representa prácticas sociales que se ponen al servicio de una concepción ideológica.
en este caso específico, la construcción del Estado-Nación. ¿Qué prácticas se consideran y qué prácticas quedan fuera de esta concepción? A conveniencia, ¿qué es lo que queda fuera? ¿Sí? ¿Quiénes definen esta selección y qué de aquello puede constituir la instalación ideológica que se persigue? O sea, el folclore no escapa a eso, ¿sí? O lo que entendemos por cultura tradicional, no escapa. ¿Qué es lo que queremos entender como folclore, como cultura tradicional, tradición oral? ¿Qué representa aquello ideológicamente, obviamente? ¿A qué grupos sociales representa? ¿Sí? Y cómo estos elementos uno los puede considerar como representativos de. Un poco lo que decía Sandra, ¿cierto? Esto representa para los chilenos esto, ¿cierto? Pero para los magallánicos representa otra cosa. Y ahí Sandra está en un conflicto existencial con respecto a qué para ella es folclore y qué es para los del norte folclore, ¿cierto? Entonces, porque esas son representaciones. O sea, hay una representación de lo folclórico que se instala también. Así como usted, o como hemos estudiado las instalaciones desde las escuelas normales, por ejemplo, o del Instituto Pedagógico, a través de leyes, a través de decretos, a través de miradas que fueron modelos extranjeros que se instalan en Chile, la instalación del folclore o de lo que entendemos como folclore hoy en día, que lo vamos a discutir, ahora lo vamos a poner como folclore para poder entendernos, pero probablemente después eso se vaya digregando un poco. Para entender eso, no podemos no comprenderlo desde siempre una instalación ideológica que se hace. O sea, lo folclórico es una representación de una instalación ideológica. No es un elemento que esté tan en la cultura y que nosotros lo podamos absorber y que eso sea entendido como una representación nacional, ¿sí? Sino que más bien hay intentos de instalar una conceptualización, un concepto, una idea. Y probablemente, como les comentaba recién, el trabajo de Rodolfo Lenz, anótenlo, Rodolfo Lenz, con un grupo más de chilenos, en ese momento no ve diferencia entre lo mapuche, lo indígena y lo criollo, ¿sí? Esta idea de vertiente europea con la chilena, indígena, esa mixtura, como dice Canclini, como esta hibridación que aparece ahí, no la ven, no ven esas separaciones, porque tampoco porque tampoco habían pensado que existía una división. No estaba tan instalada eso. Lo que sí tenían claro es que habían representaciones en la calle que había que empezar a estudiarlas y a observarlas, pero no porque aquellas fueran unas con mayor fuerza que otras. Luego empieza, en particular con la cosa de la radio, de la grabación incluso, de los registros, se empieza a instalar paulatinamente una idea de folclore nacional. Y empieza a existir también una idea de folclore nacional con aquellos elementos que quedan fuera de este folclore nacional, porque también quedan fuera del Estado-Nación. O sea, no es una concepción tan, tan natural, no es un proceso que se dé de manera natural, es un proceso artificial, instalación, se instala folclore nacional, se instala qué es de aquello que está dando vuelta fuera, yo selecciono, ¿cierto? Selecciono, hago una selección de cultura, aquí está, la selección y digo ya, esto me representa, esto representa al Estado-Nación y esto no representa al Estado-Nación. Esta reflexión inicial tiene que ver con la conducción del curso un poco. ¿Por qué lo mapuche queda fuera de esta construcción del Estado-Nación? Bueno, queda fuera por las razones que ya sabemos. Había que disminuirlos como cultura, expropiar los territorios y en lo posible sacarlos, como lo que pasó en Argentina. Casi se elimina a los mapuches completamente, a todas las culturas originarias, para, como dijo Fernández hace un par de meses atrás, ¿recuerdan o no eso? El presidente argentino. ¿De que los argentinos salieron de los barcos, profe? Justamente, claro. Así es. ¿Qué dijo? ¿Eso que dijo? La copucha. Eso dijo Fernández, dijo que
en un dicho que tienen ellos, los argentinos, es un dicho todo esto, ¿eh? La idea de que en Argentina los argentinos habían descendido de los barcos, o sea que eran inmigrantes, en el sentido de que lo indígena o lo que estaba ahí dando vuelta no eran argentinos. O sea, desató una cuestión muy complicada para Fernando, obviamente, porque es un pensamiento colonialista y muy potente de decir que un argentino era un europeo. Bueno, y de hecho es una sensación que siempre uno tiene cuando va a Argentina, que tiene esta cosa como creerse más europeos que latinoamericanistas. Y él lo confirma con el dicho este que lanza en un momento inapropiado, y bueno, ahí tuvo que después arremeterlo, ¿cierto? Entonces, eso es porque en esa época en que estos estudios empiezan a constituirse, quiero insistir en esto, no estaban tan disociados el elemento de la cultura de lo criollo con lo mapuche. No estaba tan disociado. Cuando se empieza a disociar es cuando se empieza a generar con mayor fuerza esta idea de... eh, claro, Dago tiene... Los barrios populares los abrió, hizo las calles más anchas. A ver, Norma, por favor. ¿No? Sí, Dago dice, claro, los bonaerenses y no toda Argentina. Sí, eso es muy cierto. Ahí Dago está buscando... tomen el link ahí, después lo pueden ver tranquilamente porque ahí habla un poco de la situación. Sí, tiene razón. Buenos Aires tiene una cosa muy diferente a los otros lugares a las regiones, o lo que entendemos como región, ¿no? Es Argentina un Estado federal. Entonces, esa visión de esta separación es posterior. Y es posterior porque con el pasar de los años, década del 40, se instalan otras cosas y ahí probablemente van a poder entender mejor, pero esta cosa de los mapuches fue paulatinamente dejada de lado justamente porque hay un interés ideológico de fondo, hay un interés de idea de instalación de un Estado moderno, y un Estado moderno no puede tener estos elementos indígenas, no los puede tener por construcción, por ideología, ¿sí? Es como la lógica neoliberal, capitalista, que por pensamiento no se puede considerar así. Cuando uno escucha a los economistas neoliberales o las políticas neoliberales, lo que uno escucha es simplemente una forma de pensar que no puede considerar otro aspecto de lo público, por ejemplo, no lo consideran. Acuérdense que una de las características de la Constitución es justamente declarar como elemento de consumo o de negocio la previsión, la salud y la educación, que es lo más brutal en términos de la Constitución del 80. No hay otra forma de pensar. Y esto es exactamente igual. No hay una manera, esta instalación modernista no piensa de una manera diferente que aquellos elementos, estos rasgos de civilización. Lo mapuche es un contrario a la civilización. Entonces, por eso se empiezan a digregar poco a poco. Por eso, que el primer artículo que escribe Carlos Isamit en el año 1932, la revista Aulos, plantea el folclore como, habla del folclore nacional, en sus intentos así, de mucha fuerza, de que aquello de los mapuches no quedara fuera de esta concepción del Estado-Nación. No quedara fuera, sino que entrara. O sea, hay un pensamiento plurinacional ahí dando vuelta. No con la conceptualización que tenemos hoy en día, o la claridad que tenemos hoy en día. Pero en él probablemente hay una idea de que Chile no tiene solamente una identidad como la que se está levantando, sino que dice, bueno, aquí hay otro elemento, por eso que esta cosa de recopilar cantos araucanos, los cantos, la recopilación de cantos, lo que podemos hablar en algún momento y lo vamos a seguir tocando, para él tiene un sentido muy diferente que solamente la recopilación que posteriormente hizo Margot Loyola, Violeta Parra. O sea, el concepto de recopilación para Carlos Isamí es muy complejo y es muy diferente. Muy diferente. La recopilación para él tiene el sentido de recopilar estos cantos con la finalidad política de incorporarlos o de entender
estas canciones mapuche, que dicho sea de paso, particularmente recopiladas a mujeres. O sea, si hay algo que era, que era, que no tenía valor social en esa época, era por una parte ser mapuche y segunda parte ser mujer mapuche, imagínate lo que era. Para la cultura instalada no tenía cero valor. Aunque para la cultura, la mujer, para los mapuches la mujer es muy valiosa, pero para la cultura imperante, dominante, no tenía ningún valor. Y justamente es ahí donde Carlos Isamí va a recuperar la mayor cantidad de cantos a mujeres, ¿sí? Los Humal Pichiché, los Pichipurrún, los Yamecán, los Machiil, en fin. Eh, hay ahí Profe, un... Sí, dígame. con esto de la nueva constitución, si es que se da, se finaliza con que Chile es un estado plurinacional, ¿podríamos hablar con propiedad de que lo que vimos era folclore o de las danzas de Rapa Nui también son folclore? O sea, hay ahí, creo que como todo esto está nuevo, nebuloso, mm, no te podría responder así tan... Yo creo que hay que esperar un poco cómo las nuevas ideas empiezan a aflorar con respecto a cómo comprender esto. A veces pensamos que esto uno lo puede comprender fácilmente, pero no es tan así. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sabemos es lo que pasó, ¿sí? Por eso es importante estudiarlo. O sea, esta idea que te estoy planteando ahora, de este artículo de Carlos Isamí del año 1932, donde quiere, así como presionando un poco al establishment, al poder, instalar los mapuche como parte del folclore nacional, es una idea del año 30, ¿sí? Pero que es bastante pionera, bastante fuera de lugar, por decirlo. Mientras se está desechando los mapuches, expropiando, quitando terreno, él está intentando, desde la academia, de una academia para él bastante especial por la forma como concibe todo eso, de meterlo al folclore nacional, de introducirlo. O sea, esto es como queriendo decir, gritando, esto también es folclore, esto también es folclore, así como presionando. Y hay muchos artículos que escriben en esa sintonía. Eh, desde una visión política importante. O sea, siempre se piensa que, que lo político parte con Violeta Parra o parte, en realidad, al menos en lo que yo estoy escribiendo y estoy levantando como conocimiento, lo político, como la canción política propiamente tal, parte creo yo que con Carlos Isamí también, con el friso araucano, que es una canción, que son cantos mapuche, que él le hace un armado orquestal, probablemente ya lo tiene en su audición, me imagino que ya han escuchado el friso araucano, las 7 canciones. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Están en YouTube, están las traducciones. Hay una versión que se grabó el año 2018, creo, que yo en Rengo. Yo fui a hacer la presentación de esa grabación y, yo pasé los textos, la traducción de los textos. Así que debería estar en un video, parece que está, yo creo haberlo visto. Está la grabación del Freezer Araucano y están con las traducciones para que entiendan un poco lo que están cantando. Pero no es una canción política como la que entendemos hoy en día como de protesta, sino que es el hecho político, ¿sí? El hecho político, la canción, el hecho político de cantar en Mapudungún en los años 30. Eso es un acto político, ¿me entiendes? Eso es lo que yo entiendo como acto político. O sea, cantar en Mapudungún o Mapuzungún, porque la D se pronuncia como Z, eh, está asociado a un acto político. O sea, el friso araucano es un acto político. Porque si hay algo, insisto, que se quería desechar, se introduce. ¿Y cómo se introduce? Se introduce como un acto político, muy fuertemente. Hay otro elemento que está presente también, es el hecho de que cuando Don Carlos recopila esta obra en esta época, siempre reconoce al autor. Siempre. O sea, los manuscritos tienen, en el manuscrito más antiguo, tiene puesto ahí a dónde, en qué lugar
y a quién le recogió el canto, y a quién le recopiló el canto. Lo reconoce como autoría. Cuestión que en esa época también, en todo este espacio, no se reconocía la autoría de los folclóricos. Y ahí entramos en un tema que ya hemos conversado, ¿cierto? Como el anonimato del folclore. Bueno, él no reconoce anonimato en el folclore. Él dice, no, es creación. Aquí está, qué sé yo. Juanita Leñumurú, en tal lugar cantó esta canción, es creación. ¿Sí? Entonces, ahí se nos empieza a dar vuelta un poco la cosa, ¿cierto? Como entender lo que tradición como tradición oral, como tradición de la tradición, de la tradición, de la tradición, sin autor conocido. Bueno, seguimos. Hay un texto que se lo voy obviamente, a subir hoy, para que ya lo lean. Se llama Identidades Nacionales, Folclore o Folclorismo. Aquí empieza a aparecer otro concepto, folclorismo. Eso tienen que ustedes tenerlo muy claro, anotarlo, porque folclorismo ya es un concepto que no tiene más de 20 años. Aileen Carmi es una musicóloga que está trabajando hoy en día en Valparaíso. Forma parte, yo formo parte de la directiva de la Sociedad Chilena de Musicología, ella también, así que tengo mucho contacto con ella. Así que si de repente podemos tratar de invitarla un día para que nos venga a contar un poquito más si es que tiene tiempo. Si ustedes consideran necesario. Sería interesante. Puedo hablar con ella. Bueno, ella plantea en un texto, que se lo voy a subir hoy obviamente, y dice, se ha tendido también a la constitución de personalidades culturales o nacionales donde se coordina voluntad concertada de las instituciones políticas y las formaciones sociales. Así, los países se inventan sus propias tradiciones nacionales, las establecen y las legitiman. Y el folclore forma parte fundamental de este juego. O sea, un poco de lo que estamos hablando. El Estado, en este caso, la política, lo político, instala, dice, bueno, esto me conviene, como lógica ella aquí lo plantea como personalidades culturales o nacionales. ¿Sí? El guaso es una representación de una personalidad cultural. Y se instala como tradición nacional. Y hace un proceso en el tiempo de que esto se va generando una legitimidad. Tanto así, y aquí va la fuerza del discurso de tanto así que a ustedes como profesores, me tocó también como profesor, contraponerse a esta lógica de que los niños a los 5 años se vistan de guaso, ¿cierto? Esa como que tradición tan linda, ¿cierto? De comprarse un sombrero o de sombrero cartulina, el poncho, ya estás en esa lógica instalando, según lo que plantea Aileen, personalidades culturales, nacionales. Estás siguiendo el núcleo de lo que se entiende como tradición nacional. ¿Sí? O sea, ahí dónde va. ¿Por qué esto? ¿Cierto? ¿Por qué mantenemos el guaso? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y aquí donde empieza lo difícil, ¿cierto? ¿Por qué sentimos también con respecto a esa tradición? Bueno, hay un sentimiento detrás. Este concepto de folclore es estático. O sea, cuando hay una representación estática, el guaso, podemos ver al guaso del año 40, que es exactamente el guaso de hoy en día, claro, con algunas ropajes más, ropajes menos, pero es estático, no se moviliza. Es el guaso, ¿cierto? Es un guaso. ¿Por qué no es un mapuche, ¿cierto? Un coya, ¿por qué no es un Rapa Nui? No, es un guaso, porque se optó por esa lógica. Mientras que las manifestaciones y prácticas folclóricas como tal son móviles. O sea, son como el canto recopilado, dice a mí, es móvil. Cuando don Carlos recopila este material de recopilación de años 30, disculpe que lo repita, pero porque necesito que entienda un poco la relación, él lo que plantea en uno de sus escritos es que los mapuches todo lo cantan, que se reúne en las noches en un fogón, en esta ruca, un fogón, y tomando mate, y ellos en esa reunión, lo que él vivenció en esa época es que cada uno iba contando lo que había hecho en el día cantando.
mira qué maravilloso. Y cantaban, y se pasaban el mate, y el otro cantaba, qué sé yo, hoy día hice esto, y todo eso era cantado. Entonces, también se me empieza a distorsionar el concepto de folclore, porque esa canción mapuche, los Umak y el Pichichén, por ejemplo, los cantos para hacer dormir al niño querido, las canciones de cuna que tienen las mapuches, que Samit las pone ahí en el friso araucano, el Umak y el Pichichén, son creaciones de las mujeres en su momento. Entonces, uno de los problemas que él tenía en la transcripción es que cuando se las hacía repetir, las cantaban de manera diferente. ¿Por qué? Porque decían que eran canciones que nacían de su propio corazón. Entonces, por ejemplo, hay una que está ahí, creo que es la número 2, si mal no recuerdo, que parte de cho, 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 así, cho, cho, cho. Y él les preguntaba qué significa eso. No, esas son palabras que nacen de mi corazón y no tienen traducción. Eso es lo que le decían las mujeres. Entonces, son creaciones. Es una creación. Los Umak y Pichichén comprendió que cuando él les preguntaba, ¿y esto dónde lo aprendiste? No, son canciones que nacen de mi corazón. Y existen algunos Umak y Pichichén que son los recuerdos de ella como hija que su mamá le cantaba y que a veces las mamás se recordaba y se las cantaban, y esas eran los Umak y Pichichén que, que forman parte, pero forman parte de su vida. No se puede entender la canción mapuche, en este caso los ¿sí? Los cantos, como un repertorio, como lo entendemos nosotros el folclore chileno, o como hemos entendido en realidad la música, como repertorios. Como que tenés que aprenderte esta canción, esta y esta. Tenés que aprenderte un yamecán, un machil, no sé, un ñuil, no sé, los tienes que aprender, un purrunil. No tienes nada que aprender, porque en realidad cada uno canta eso a modo de lo que siente. No es una tradición. La tradición es cantar. ¿Sí? El canto de los bueyes, por ejemplo. Hay un canto que él lo notó, que los hombres le cantaban a sus bueyes, lo importante que eran los bueyes para los mapuches. Entonces le cantaban a los bueyes y le hacían canciones a los bueyes. ¿Sí? Nimanchú se llama eso. Y esos cantos eran de hombres, eran solamente de hombres. No recuerdo cantos comunitarios a todo esto. Probablemente porque no había un canto comunitario, había un canto individual, particular, como dice la Machi, como decía la Machi, un canto que nace de mi corazón. Los cantos de Machi no son transferidos, no se transfieren, son propios. Entonces, todo ese elemento, obviamente, que también lo hace difícil de conceptualizar, lo hace muy difícil. Entonces, por eso que es bien interesante lo que plantea Ailín acá, ¿cierto? El concepto de folclore no es estático, no es estático, porque tú no puedes considerar que hay un canto que sea permanente. El canto se modifica, va permanentemente modificándose, y la cultura también, todo, y la comida, y la forma de vestir, en fin, todo. Seguimos. Chuta, estamos pasados, ya. Hasta acá no más llegamos. Entonces, esos elementos probablemente ya deberían comenzar en ustedes a movilizar el concepto de folclore, ¿cierto? Deberían un poco ahí estar como empezar a decir, ojo con esto. En primer lugar, esta relación con los cantos recopilados de Samit de los años 30, que podría considerarse hoy en día, hoy podría considerarse, si tú lo haces hoy, una intromisión inaceptable. En esa época probablemente no. De hecho, no lo era. O sea, era inaceptable, pero para la academia, para la visión más bien europizante que existía acá en Chile, para eso era inaceptable. ¿Cómo se le ocurre a usted ir allá? Aunque había intenciones, aunque institucionalmente había instituciones de ir a buscar eso, pero con una finalidad muy específica. Lo que hace Isamí no es extractivismo de estas, no extrae, no tiene que ver con eso. Hoy en día está el concepto de extractivismo más fuerte, porque hemos comprendido eso.
pero en este caso no, su intención es política, le voy a mostrar algunas cosas políticas con respecto a eso. Bueno, subo el texto de de Ailín hoy día y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Que estén muy bien. Ya, profe, muchas gracias. Chau. Chau. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Profe, que esté bien. Chao, chao.